Serie El libro de Apocalipsis. Cuenta regresiva. Capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Una de las preguntas que ya me hicieron muchos es: ¿por qué el libro de Apocalipsis fue escrito en símbolos? ¿Por qué los otros libros de la Biblia no fueron escritos así, como por ejemplo los 4 evangelios y otros libros, ya que sus mensajes eran tan claros? Sin embargo, el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel son dos libros el cual la gente no quiere leer. No lo quiere abrir porque dicen que hay muchos símbolos. Hay bestias, mares, números, otros que para muchos es un misterio. Pues aquí hay una respuesta y vamos a leer Lucas capítulo 8 versículo 9 hasta el versículo 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Jesús mostraba los misterios del reino de los cielos a través de imágenes muy conocidas como las parábolas, como por ejemplo la parábola del sembrador, la oveja perdida, el hijo pródigo y otras parábolas más conocidas. Y detrás de cada parábola había mucho misterio. Había mucha gente que no comprendía. E incluso los mismos discípulos que estaban siempre al lado de Jesús no comprendían. ¿Con qué propósito Jesús lo hacía? Aquí está la respuesta. Porque Daniel y Apocalipsis fue escrito en símbolos. Ahora, hay 4 razones muy importantes. 1. Es para que el ser humano no pueda leer la Biblia con superficialidad. Cuando un ser humano toma la Biblia como leer una revista cualquiera o leer un diario, la Biblia no va a tener un efecto importante. La Biblia necesita ser leída con profundidad. Leer con profundidad es no quedarse mirando en la orilla, es sumergirse en ella. Entonces, para leer el libro de Apocalipsis, yo tengo que buscar la respuesta. Y no en filosofías, no en otros libros, ni en ciencia. Es en la misma Biblia. Es decir, ¿qué significa cada asunto que no puedo entender en Apocalipsis? Porque si no, cada uno puede inventar su propia verdad. Por ejemplo, para mí representa esto, para mí simboliza el otro. Y no es así la manera como se interpreta la Biblia. Apocalipsis se construye incluso en base al Antiguo Testamento. Más de 200 textos del Antiguo Testamento lo vamos a encontrar en Apocalipsis. Es decir, para entender Apocalipsis hay que sumergirse, hay que tener un estudio profundo, no superficial. Número 2. Para despertar la curiosidad. Ustedes saben que detrás de un misterio siempre está la curiosidad humana, porque el ser humano siempre es curioso por conocer el futuro y qué simboliza cada cosa. Entonces, la manera como Jesús despertaba la curiosidad de sus oyentes era por parábolas. La manera como Dios quiere despertar la curiosidad de todos los que vienen en el tiempo del fin es a través de misterios. Número 3. Para preservar el texto. Quiere decir que detrás de cada símbolo hay poderes, detrás de cada símbolo hay personas. Si una persona mira el texto y sabe que está relacionado con él, lo va a destruir. Porque nadie quiere ser revelado para todo el mundo a través de un texto. Entonces, a través de un texto podían leer emperadores, podían leer cualquier persona y no lo entendían. Es por eso que llega hasta nuestros días este libro. Ahora, Dios despierta curiosidad, no de manera superficial, quiere que su palabra llegue a nuestros días y sea protegida por símbolos, y los símbolos son universales, no se pueden distorsionar. Por eso los libros de Daniel y Apocalipsis fueron escritos en símbolos.
Daniel no conoció a Juan porque vivieron con un máximo de 700 años de diferencia. Daniel escribió en el siglo VI, mientras que Juan escribió en el primer siglo después de Cristo. Ellos no se conocen, pero en el cielo probablemente se conozcan y se abracen. Se puedan decir que lo que se te reveló a ti, también yo lo comprendí, también se me reveló a mí. Y gracias a Dios llegó esta profecía hasta nuestras manos. Entonces vamos a enfocarnos un poco más en este estudio del libro de Apocalipsis y veamos qué nos enseña el día de hoy. Apocalipsis, cuenta regresiva. La palabra Apocalipsis se encuentra escrito en las Sagradas Escrituras. Es usada muchas veces por el ser humano en muchas películas de Hollywood. Pero la palabra Apocalipsis, cada vez que aparece en una película, trata de armas nucleares, de guerras, de crisis humanas, de terror, del fin del mundo, de todo. Para otros, Apocalipsis se trata de misterios, de enigmas, bestias, de códigos que no se pueden descifrar. Realmente para muchos Apocalipsis es el fin de todo, pero no es así. Realmente Apocalipsis nos muestra el comienzo, nos da esperanza, nos da un sueño, un mundo mejor. No solamente habla de un conflicto espiritual, sino que habla de una grande victoria. Lo primero que podemos decir de Apocalipsis es sacar de tu mente la idea de que Apocalipsis es un libro de tragedias, o de misterios, de hambre y del fin de todo. Es verdad que habla del fin, pero más habla de un recomienzo. Apocalipsis significa abre la cortina y revela el futuro. Cuando una cortina está cerrada y quieres ver más allá, tienes que abrirla. Apocalipsis nos revela el fin de la historia, pero también nos revela el plan de salvación para nosotros. Apocalipsis es un regalo de Dios para que tú y yo veamos en qué momento de la historia nos encontramos y cuán poquito falta para ese gran encuentro que tendremos con Jesús. Ahora, ¿cómo llegó hasta nosotros este libro de Apocalipsis y en qué contexto se escribió? Cada libro tiene una historia y este libro tiene una historia particular. De toda la Biblia, este tiene un proceso diferente. Vamos a leer el capítulo 1, los versículos 1 y 11. Capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Primero tenemos que comprender que Apocalipsis es un libro diferente a los otros, por la manera y el proceso como llegó. Como todos los otros libros, nació en el corazón de Dios, sino que el proceso fue diferente Dios es quien revela a Jesucristo. Apocalipsis habla de Jesús, no habla de bestias, no habla de enigmas. Es verdad que hay símbolos, sin embargo, el personaje principal es Cristo. Ahora, ¿cómo llegó a nosotros? Dice que lo envía a su ángel y el ángel lo entrega a Juan y Juan lo entrega a las iglesias, es decir, a los siervos de Dios. Por eso es que llega hasta nosotros. Nace de Dios revelando a Jesucristo y entrega al ángel, el ángel entrega a Juan y Juan lo revela a nosotros aquello que él ve a través de las diversas visiones. Y la pregunta sería entonces, ¿quién era Juan? Muchos lo conocemos en la Biblia del Nuevo Testamento. Juan fue el último discípulo en morir. Juan era uno de los más próximos a Jesús.
Él mismo se describe como aquel a quien Jesús amaba, el discípulo amado. Él es el único que puede saber cómo son los latidos de Cristo, porque Él se recostó en su pecho. Él estuvo en los momentos más tristes de la historia de Jesús, como por ejemplo, cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, Él vio de cerca su agonía. También estuvo presente en la transfiguración. Y recordemos que al pie de la cruz, cuando todos los otros habían huido, quien estaba ahí era Juan. Por eso es que Jesús entrega el cuidado de su madre a este discípulo. Antes de que fuese llamado por Cristo o Jesús, Juan tenía un temperamento terrible, tanto así que Jesús lo llamó hijo del trueno. Sin embargo, las convivencias diarias con Jesús hizo que su temperamento sea deformado y pueda ser transformado. Por eso es lo que ocurre con aquel que camina con Jesús. La mansedumbre y la humildad de Cristo es reflejado en el carácter del que camina con Él. Solo que el tiempo ha pasado. Jesús ya se fue al cielo y Juan continúa siendo fiel y por causa de su fidelidad, Él es odiado. La pregunta es, ¿dónde lo escribe y en qué circunstancia lo escribe Juan? Recordemos que Juan fue desterrado. Fue encarcelado en una isla llamada la isla de Patmos, que era una antigua prisión romana, donde allí se enviaban a los rebeldes o a los cuales ya no tenían más remedio. ¿Y por qué fue enviado allí Juan? Recordemos de que antes que fuese enviado a esa prisión, Juan ya tenía varios intentos para poder matarlo. Según la tradición judía se dice que en una oportunidad él fue echado en un perol u olla de aceite hirviendo. Mas Dios preservó la vida de este siervo porque tenía un propósito especial en él. Y al ver el emperador romano que no pudo acabar con la vida de Juan y con la intención de poder silenciar la voz de Juan o de poder acabar con su influencia, el emperador romano entre los años 95 a 96 después de Cristo lo destierra o lo lleva a esa prisión a la isla de Patmos. Y es allí donde recibe esta revelación que hoy conocemos como el Apocalipsis. Entonces, ¿en qué día Juan recibió su primera visión y cómo él la describe? La pregunta a continuación ha causado mucha división y confusión en muchas personas. Ahora, ¿por qué es interesante hablar de este día? Porque Juan así nos comenta en el capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí hay dos cosas que llaman la atención. Primeramente, ¿qué significa estar en espíritu? Estar en espíritu es una expresión de los profetas cuando ellos estaban en visión. ¿Y qué cosa es lo que lleva a la confusión a muchas personas? Pues la palabra día del Señor. Juan era un judío y recordemos que para los judíos el día del Señor es el sábado. Pero hay algunos que toman este texto y lo colocan el día del Señor como el domingo, porque se dice que Jesús resucitó el domingo. Pero hay textos bíblicos que comprueban que el día del Señor es el sábado y no el domingo. Por ejemplo, Isaías 58:13 nos dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿quién está llamando mi día santo? Pues Dios. Marcos capítulo 2, versículo 27 también nos dice, y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Tanto el Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia presenta cuál es el día del Señor. Esto no es capricho de un líder, no es mandato de ninguna iglesia. Esto es lo que la Biblia declara. Mi día, dice Dios. Entonces, cuando aquí está hablando Juan, estaba hablando el día del Señor.
Está hablando del día que la Biblia proclama según Éxodo 28. Entonces Juan recibe su primera visión en el día sábado. Recordemos que cuando Juan recibe esta visión en el día sábado, han pasado 65 años desde la última vez que vio a Jesús. La última vez que recuerda a Jesús es ese Jesús con el rostro ensangrentado, no con una buena apariencia, porque estaba siendo crucificado. Claro que él lo ve después de la resurrección. Sin embargo, las imágenes más fuertes que tiene de Jesús es ese Jesús sufriendo en la cruz. Mas ahora Juan ve a un Jesús completamente glorificado. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 al 16? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Recordemos que aquí él intenta describir lo que ve, por eso es que se dice como parecido. Sin embargo, todos estos símbolos ya lo hemos reflejado en otros textos de la Biblia, y de todo lo que representa. Recordemos que Jesús es el personaje central del Apocalipsis. Y en el primer capítulo aparece Jesús con varios símbolos e incluso con varios títulos, como por ejemplo aparece como el testigo fiel, el primogénito de los muertos, aquel que nos ama. Y cuando veamos en la próxima lección, a cada iglesia se presenta con un título totalmente diferente. Ahora, ¿por qué era para Juan tan especial ver a Jesús? Porque él pensaba de que su fidelidad no tenía recompensa. Él estaba solo, él estaba desterrado. Mas ahora Jesús se presenta y le dice: no tengas miedo, porque yo tengo en las manos las llaves. Eso significaba autoridad. Yo he vencido a la muerte. Es decir, por más que tú estés aquí enfrentando prácticamente a la muerte, no tengas miedo. Yo soy el testigo fiel, yo soy el alfa y el omega. Yo estuve muerto y viví. No tengas miedo porque tu vida está en mis manos. Las palabras de Jesús, hermanos, la presencia de Jesús trajeron paz en los momentos más difíciles de Juan. ¿Y cuál fue la reacción de Juan? Desmayarse, porque vio la gloria de Dios. Y al escuchar esa palabra, levántate, yo soy, que por primera vez escucha en el Éxodo en una zarza ardiente para Moisés, es el mismo yo soy que hoy aparece ante Juan. Es Cristo presente otra vez entre el ser humano de toda la historia y a través de esta revelación. Cristo ahí revela el gran conflicto y ve el glorioso final de los redimidos y tantas cosas lindas que nos ha de revelar en su libro. Después de esta visión, ¿qué intenta describir Juan? ¿Cuál fue la orden que recibió? La orden que él recibe es que él escriba todos los mensajes, el cual se describe en el capítulo 2 a las 7 iglesias. El mensaje que él recibe después del encuentro con Jesús, él tiene que escribir. Y no es para él, sino para las 7 iglesias. Esta es revelación de Jesucristo dada para Juan a través de un ángel, donde Jesucristo es revelado. Y aquí hemos visto hasta ahora que Jesús se presenta de diversas formas y con diferentes títulos e incluso muchos símbolos que vamos a ver acerca de Jesús. Mas la orden que recibe es: escribe todo lo que ves, porque Dios está a punto de revelarle todo lo que está por acontecer en este mundo. Ahora, ¿con qué objetivo se escribió el libro de Apocalipsis? ¿Y cuál es la profecía principal que destaca precisamente el apóstol Juan? El capítulo 1, versículo 1 ya nos dice el objetivo. Comienza el libro diciendo: esta es la revelación de Jesucristo.
Entonces, aquí vamos a encontrar una serie de cosas interesantes, como por ejemplo en el capítulo 1, versículo 7, nos dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Este libro se escribe para poder revelar a Jesucristo. Más bien vamos a ver un sentido de urgencia, porque si vemos ahí en el versículo 1 dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, lo que está cerca que aún no se ha revelado. Recordemos que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis lo podemos llamar libros gemelos, porque estos dos libros se interpretan entre sí. Incluso hay que entender bien a Daniel para poder entender Apocalipsis. Daniel habla de 4 imperios: el imperio de Babilonia, el imperio de Medo-Persa, el imperio de Grecia, el imperio de Roma, y después vemos a un quinto imperio, y fue formado ya no por manos humanas, sino por una piedra que cae sobre el suelo donde Nabucodonosor tuvo una estatua. Y ese quinto imperio se trata del reino eterno, del reino de Dios, y que está cerca de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué tiene que ver esto con las profecías de Juan? Porque cuando Daniel ve los 4 imperios, mas no sabe mucho del quinto imperio, Dios solo le muestra a Juan lo que va a ocurrir en este reino eterno. Por eso es que el tema principal del libro es la vuelta de Jesús. El versículo 7 dice, aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Juan ve el mayor evento de la historia, que es la segunda venida de Jesús. Ahora, quiero que tomes en cuenta algunas cosas importantes que te voy a mencionar. Apocalipsis significa revelación. Entonces, es la revelación de Jesucristo. Quiere decir que en cada capítulo Jesús es revelado. Jesús es revelado. Quiere decir que trae esperanza para un mundo en crisis y un fin de sufrimiento. Ahora, la diferencia de Juan y Daniel son más o menos de 700 años. Juan no conoce a Daniel. Sin embargo, los dos libros se complementan. Significa que los dos libros deben leerse paralelamente para poder comprender el futuro que le espera a nuestro planeta. Dios quiere que podamos leer Apocalipsis. ¿Por qué? Porque este libro es donde vamos a encontrar la mayor esperanza, el fin del conflicto, el fin del dolor y del sufrimiento. También en este libro se desenmascara toda la estrategia diabólica de Satanás, la manera como él quiere destruir, los poderes como él levantará en la tierra para poder destruir la verdad. Es por eso que para muchos es un libro que no tiene importancia o simplemente no quieren leerlo. Apocalipsis es como un océano donde todos los libros de la Biblia desembocan en el Apocalipsis, porque aquí se habla de la recreación de un mundo nuevo. Habla acerca de un mundo perfecto, un mundo que un día cayó en pecado, ahora es reconstruido. Entonces, es escrito para revelar ¿a quién? A Jesucristo, para revelarnos el plan de salvación y mostrarnos lo urgente que es la venida de Jesús y cómo debemos estar preparados. Muchos dicen que este libro es difícil de entender. ¿Por qué este libro presenta tantos símbolos, códigos y números? Porque es un libro profético. Sin embargo, hay un asunto interesante aquí. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, los versículos 12, 16 y 20. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, ¿por qué muchas personas ven el Apocalipsis con mucha distancia?
porque tienen muchos símbolos y casi es difíciles de entender. ¿Está bien? Primero, si Dios hubiese revelado la profecía en un lenguaje más claro como lo hacen los evangelios, entonces este libro no hubiese llegado para nosotros. Hubiese sido destruido al ver que los emperadores tienen parte de la historia. También que el sistema religioso tiene parte de esta historia. No hubiese llegado hasta nosotros hoy. Por eso Dios oculta la verdad bajo símbolos. ¿Y por qué en símbolos? Recuerda que en los mensajes de Jesús cuando estuvo en la tierra, Él también habló muchas veces en parábolas. Y aunque las parábolas parecen ser tan simples, Jesús decía, lo hago para que aquellos que viendo no vean y oyendo no lo entiendan. ¿Qué significaba eso? Apocalipsis, como el resto de la Biblia, y especialmente el libro de Daniel, son como tesoros donde uno tiene que escarbar para descubrir esos misterios. Es decir, estos libros están diseñados para gente que no quiere ni ver la orilla en un océano, no quiere profundizar. Y para profundizar, te tienes que sumergir en el océano, tienes que experimentar, tienes que probar. Ahora tú dirás, eso es difícil y cada uno puede interpretar los símbolos como él quiere. No es así. Yo te he leído aquí dos textos que hablan sobre estrellas, que hablan sobre candelabros, y al final está la explicación. Quiere decir que tú no necesitas inventar una interpretación. La Biblia, cuando habla de símbolos, quiere decir que ese símbolo ya fue interpretado por otro autor. Por eso se dice que hay que hacer una lectura profunda para poder ver qué representa. A veces está en el mismo capítulo, a veces está en el mismo libro. A veces hay que buscar en otros libros de la Biblia a qué representa ese símbolo. Por ejemplo, cuando habla de una espada de dos filos, tenemos que recordar lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. La palabra de Dios es como espada de dos filos. Y cuando dice que su rostro era como el sol, tenemos que ir a la interpretación que está en Malaquías capítulo 4 versículo 2, cuando dice que Jesús es el sol de justicia. Entonces, te vas a dar cuenta que cada símbolo es interpretado por la propia Biblia. Entonces, si nosotros queremos descifrar si hay un código profético, no tenemos que inventar nada. La misma Biblia explica cada símbolo que representa. Ahora, ¿cuál es la promesa que Dios da a los estudiantes del libro de Apocalipsis? Como ningún otro libro, este libro comienza con una promesa y es extraordinaria. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado significa feliz. Mateo 5, Jesús habló de los bienaventurados. Ahora Juan presenta su libro y dice, felices aquellos que oyen, leen y guardan estas profecías. Tres pasos son esenciales en este camino de conocimiento maravilloso de Jesús. La fe viene por el oír, que es la palabra de Dios. Lee y profundiza la palabra de Dios. Dios no quiere un lector superficial, sino un lector profundo. Él no quiere que tú solamente escuches. Él quiere que tú vayas a la fuente. Así crece la fe. Pero más importante de todo esto, no solamente es conocer, sino ponerlo en práctica. Ahora, es interesante que la felicidad esté reservada para aquel que lee, para aquel que oye, para aquel que guarda. En otras palabras, ¿estás buscando ser feliz? La felicidad está tocando hoy tu puerta. ¿De qué manera es feliz uno cuando lee? Feliz es aquel que comprende los planes que Dios tiene para su vida, porque así puede encontrar la verdadera razón para el subsistir. Tú al descubrir la profecía, al descubrir la palabra de Dios, descubres cuál es tu origen, cuál es tu camino y cuál es tu destino. Y eso te lleva a vivir una vida con propósito. Entonces, ¿cuál es la promesa para todos los lectores? Felicidad. Porque aquí vamos a ver, aunque parece que el mal está ganando, el mal no tiene la última palabra. Y eso nos trae felicidad. Porque a pesar del sufrimiento que vivimos los seres humanos,
Vamos a darnos cuenta y vamos a ver en el libro de Apocalipsis que tenemos esperanza para todos. Cuando nosotros terminemos de estudiar este libro, nos vamos a dar cuenta que Apocalipsis no habla de tanto misterio, ni de enigmas o de terror, sino que Jesús es la esperanza. Jesús es el centro y feliz es aquel que descubre la revelación. Ver a Jesús y después ver el fin de todo conflicto, realmente para Juan eso fue tan confortable, así como para todos aquellos que se atreven a sumergirse en este libro. Bienvenido, bienvenida a esta nueva temporada de la serie del libro de Apocalipsis. Mas hoy quiero invitarte a ti que vayamos a abrir la palabra de Dios a través de esta serie de videos que desde hoy empiezo a compartir. Y vamos a dejar que Dios pueda revelarnos a través de su palabra el plan que tiene para nuestras vidas. Jesús es el centro del libro de Apocalipsis. No son las bestias, es Cristo. No es el poder maligno, es Cristo. No es los terremotos, las plagas, no, es Cristo. Si tú sacas a Jesús de este libro, te quedarás con un libro de terror. Pero si tú colocas a Jesús por el centro de todo, como debemos colocarlo también en nuestra vida, entonces significa que esto no es el final, sino el comienzo. Hay esperanza, hay vida. Si el centro de Apocalipsis es Cristo, Cristo tiene que ser el centro de tu vida. Porque hay tanta felicidad para el que lee, para el que oye y para el que guarda las palabras de este libro. Entonces yo te pregunto, ¿estás dispuesto a ser feliz? ¿Estás dispuesta a aceptar a Cristo en tu vida? Cierra los ojos y oremos. Querido Dios, te damos gracias por esta maravillosa revelación. Gracias por este libro de Apocalipsis, porque aunque hoy estamos apenas iniciando, queremos recorrer este camino para poder ver el glorioso destino que tú tienes para todos tus hijos. Danos tu bendición y acepta nuestra entrega. Queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.